Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la jornada de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Valero, soy el director del CEAPAT. Es el Centro de Referencia Estatal de la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO. Digamos que llevamos 27 años trabajando en tecnologías para la promoción de la autonomía personal y productos de apoyo en el área de accesibilidad y diseño para todos. Esta sesión se titula Nuevos proyectos para la accesibilidad, pero realmente tendría que decir que lo que es interesante es la novedad de lo que se va a presentar, pero no la novedad del problema que se plantea. El año pasado hacíamos 20 años, si no recuerdo mal, de la ley de cable en España, cuando se ponía en marcha los programas de televisión digital interactiva. Por entonces andaba yo acabando mi tesis doctoral en telemedicina en el hogar y ya nos enfrentábamos con el problema de la falta de accesibilidad a los medios audiovisuales, ya fuera en Internet, en multimedia o en televisión. Con lo cual es interesante ver cómo hay muchos problemas que se han quedado anclados, ya sea porque la tecnología no ha evolucionado o porque no ha evolucionado al ritmo que se esperaba o porque mucha población pues, todavía está esperando soluciones. Y precisamente de eso va esta mesa. Vamos a ser 7 ponentes. Primero van a participar los primeros 3 y a continuación cambiaremos la mesa. Tiene cada ponente 10 minutos, un poquito más. Y ya sin más preámbulo, agradeciéndole a todos ustedes su presencia y la presencia de todos mis compañeros y también, por supuesto, a Belén, a los amigos del CESIA, de la Carlos III, de la organización, del Real Patronato y demás entidades, iniciamos la mesa. Al final de las 7 intervenciones tendremos un turno de preguntas. El primer ponente va a ser Fidel Manrique Fuero, de Mira lo que te digo, y su ponencia lleva por título Innovación en técnicas de estenotipia para subtitulado en directo. Muchas gracias, Fidel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización, ¿no?, por permitirme comentar un poquito los proyectos que se están llevando a cabo en el lugar donde trabajo, que es la Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños Sordos de Burgos, Aransbur, y el Centro Especial de Empleo Mira lo que te digo. Hoy, como tenemos poco tiempo, pero voy a intentar explicar muy brevemente, ¿no?, algunas aplicaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo en ese gran desconocido, ¿no?, que es de la accesibilidad, que es la máquina de estenotipia, ¿no? Rápidamente, para el que no nos conozca, Mira lo que te digo, es un centro especial de empleo, aunque a mí me gusta llamarlo centro especializado, ¿no?, que se dedica principalmente a la accesibilidad audiovisual, ¿no? Tenemos la suerte de contar con personal con diferentes capacidades, ¿no?, que aunan, por un lado, pues, profesionalidad, por otro lado, mucha experiencia en el ámbito de la accesibilidad. Creemos que es algo muy importante en este campo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues bueno, al final lo que hacemos a través de los diferentes departamentos es hacer o convertir en accesible cualquier material audiovisual que nos llegue, en cualquier formato y en cualquier tipo de situación. Los medios que utilizamos, pues bien, subtitulado, audiodescripciones, lengua de signos, webcast, traducciones, y todo esto siguiendo un poco los criterios de diseño para todos y bueno, accesibilidad universal. Al final trabajamos en una asociación también y trabajamos con personas, ¿no? Y creemos que para ofrecer servicios de calidad, ¿no?, lo principal es ponerse en el lugar de la persona con limitaciones comunicativas, ¿no? Yo tengo el orgullo y el placer de trabajar y tener compañeros de trabajo que no oyen, pero bueno, sí observan, son excelentes cámaras de vídeo, que no ven, pero bueno, sí escuchan y prestan sus oídos a los sordos para hacer este subtitulado tan maravilloso que, por ejemplo, te podemos disfrutar hoy con estenotipia, hoy aquí, y que no andan, pero bueno, sí navegan y son excelentes webmasters e informáticos y programadores, ¿no? Uno de los... ¿Se me escucha? Vale. Uno de los departamentos que conforman Mira lo que te digo es un poco referente a lo que venimos a hablar hoy aquí, que es la televisión, y es el departamento de accesibilidad, ¿no?, en televisión. Tenemos el orgullo de haber retransmitido ya en este último tiempo más de 20.000 horas en broadcast, tanto en subtitulado como ventana en lengua de signos y audiodescripción en la TDT en España. Y bueno, sumando. La accesibilidad audiovisual, como nosotros la entendemos un poco, tiene un espectro muy amplio, ¿no?, que engloba muchas herramientas, muchas técnicas. Entonces, lo principal en una empresa que se dedica a la accesibilidad es saber qué tiene, qué tipo de discapacidad y qué tipo de ayuda hay que utilizar, ¿no?
pues para la discapacidad visual, una audiodescripción, para la discapacidad intelectual, la lectura fácil, ¿no? Adaptaciones, y la discapacidad auditiva, pues bueno, lengua de signos, bucle magnético, subtitulado, y lo que sería lo mejor y lo ideal, pues sería los tres al mismo tiempo, ¿no? Al final es ofrecer una solución. En todos estos años, ya llevo 8 o 9, me parecen, mira lo que te digo, y muchos AMADIs también a las espaldas como técnico de accesibilidad. He tenido la suerte de ver avanzar, ¿no? Y nuevas técnicas con respecto a la accesibilidad, y lo que sí que he visto es que ha aumentado muchísimo la cantidad de contenido accesible, pero principalmente contenido en vídeo bajo demanda. Y esto, pues, no creemos que sea suficiente, porque hoy en día muchísimo contenido es en directo, ¿no? Entonces, esto siempre es una espina clavada que nos queda a los técnicos de accesibilidad y que hay que trabajar en este ámbito, ¿no? ¿Cómo se hace una buena retransmisión en directo? ¿Cómo sería accesible? Pues bueno, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balanceo entre precisión y latencia, ¿no? Y esto principalmente se consigue sabiendo para qué medio va dirigido. En España, principalmente, se trabajan dos tipos de escritura rápida. Por un lado, la estenotipia, por otro lado, el reconocimiento de voz. La estenotipia, para el que no lo conozca, pues es una máquina, tiene un teclado y al final son combinaciones de teclas asociadas a una base de datos en un ordenador. Y con lo que se consigue, tiene muchas ventajas, como una gran precisión, versatilidad y gran velocidad y poca latencia, como podemos ver. Pero también tiene sus desventajas, que el tiempo de aprendizaje es bastante grande. Pues para poder avanzar un poco a hacer algo en directo hace falta como 1 o 2 años de aprendizaje, depende del tiempo. Y hay muchos sistemas y muchos métodos, por lo que no es algo accesible. Un estenotipista se sienta en una máquina que no es la suya, con una base diferente, y no sabría, no es como la mecanografía, que todo el mundo con cualquier teclado puede escribir. Pues la estenotipia hay muchos tipos y sistemas diferentes. Por otro lado, el reconocimiento de voz tiene también sus ventajas y bastantes también, como el tiempo de aprendizaje es bastante más corto, estamos hablando entre 3, 6, 7 meses para poder empezar a subtitular en directo, tiene más facilidad de uso y mucha más compatibilidad. En contra, pues bueno, tiene una precisión bastante más baja, siempre sin un entrenamiento intenso. Esto quiero dejarlo claro, porque con un buen entrenamiento y una buena base de datos se puede llegar a niveles similares de estenotipia en precisión, no en latencia, que por el tipo de software que se viene utilizando es prácticamente imposible igualar la inmediatez de la estenotipia, ¿no? Y un poquito menos de velocidad. Pero bueno, al final es intentar conocer qué sistema es mejor y aplicarlo en cada caso, ¿no? Que es lo que venimos haciendo en las empresas que nos dedicamos a esto. Antes era bastante sencillo decidir qué tipo de sistema pues había que utilizar. La estenotipia, pues bueno, para congresos, conferencias, actas y demás. Y el reconocimiento de voz, pues un poco para el tema de televisión, transcripciones, subtítulos adaptados y deportivos. Esto último, los subtitulados deportivos, sí que tiene una clara ventaja el reconocimiento de voz, debido a que bueno, en los deportes hay gran cantidad de nombres y la base de datos es mucho más sencilla de introducir en sistemas de reconocimiento de voz. Pero bueno, al final ambos sistemas tienen un objetivo que es el mismo, ¿no? ¿Por qué la estenotipia no se utiliza más en televisión? Bueno, pues al final porque el paginado actual de teletexto lo impide. La gran cantidad de pulsaciones que tiene la estenotipia colapsa totalmente los insertadores. Hay algunos que se están trabajando en ellos y sí que es posible hacer un scroll en condiciones, pero al final es un poco lo que limita la principal ventaja de la estenotipia, que es la inmediatez. Es decir, yo empiezo a hablar y al segundo ya está saliendo lo que estoy diciendo. De la otra manera, con el subtitulado convencional que todos conocemos en teletexto, incluso utilizando estenotipia, hay que esperar a que se rellenen las 2 primeras líneas, y ese retardo pues ya se va acumulando y va lastrando la velocidad del sistema, y esto es algo que actualmente no se puede evitar. Siempre vas a tener esos 4 o 5 segundos de retardo iniciales, más lo que se va añadiendo dependiendo de la dificultad, ¿no? Más barreras, pues bueno, también el scroll no está contemplado de momento en la norma. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que tampoco se innova en cuanto a insertadores ni programas de teletexto para que el scroll sea una realidad. En otros países pues se viene utilizando el scroll, como en Estados Unidos, que se hace prácticamente todo en scroll y funciona estupendamente, porque el retardo se puede bajar unos cuantos segundos, ¿no?
Los métodos de envío que se utilizan actualmente en directo vienen siendo el palabra a palabra y en bloque. El envío línea a línea no se viene utilizando, pero bueno, sería que la línea inferior pasa a ser la superior y así sucesivamente. Esto confunde mucho y al final no se viene utilizando, aunque en teletexto sí que es posible, sí que sería posible implementarlo. Así muy rápido ya, porque no sé, yo creo que voy mal de tiempo, no sé. Vamos para ejemplificar un poco todo esto que he contado de la estenotipia, ¿no? Vale. Voy a contar brevemente el reto que nos propuso CESIA en la Academia de la Televisión al invitarnos a subtitular el debate A4 que se celebró el 13 de junio en el Palacio de Congresos del IFEMA. El reto consistía, básicamente subtitular en directo mediante estenotipia para múltiples cadenas en televisión simultáneamente, con identificación de colores a los candidatos, y teníamos dos problemas iniciales. En la identificación de colores no se había realizado todavía nunca con estenotipia en televisión y al final tuvimos la suerte de poder ser un poco los primeros y teníamos hay dos problemas. Uno, que teníamos que hacerlo fuera de las oficinas de Mira lo que te digo, con lo que eso supone no tener el control de tus propios equipos en el Palacio de Congresos, y sobre todo que teníamos un poco tiempo. Al final tuvimos, como había un fin de semana de por medio, 5 días para prepararlo. Poquito tiempo. No voy a poner ejemplo porque esto simplemente era en la misma señal. Estaba en abierto en algunos canales en 24 horas y en el streaming, y en todos los demás estaban los insertadores en los demás grupos. Y la misma señal sí que se podía ver cómo los insertadores varían de una cadena a otra, porque siendo la misma señal uno salía un poquito más con más retardo que otro, y eso se notaba al final, pero como solo puedes ver un canal al mismo tiempo, pues no pasa nada. ¿Cómo hicimos todo esto? Pues nada más que nos pusimos a trabajar enseguida porque no teníamos tiempo, y al final lo primero que había que hacer era adecuar e implementar un código para que los programas de subtitulado se entendieran con la máquina de estenotipia y pudieran identificar los colores a través de códigos. Teníamos allí también la dificultad que la misma señal se tenía que enviar por un lado al mezclador de vídeo para la señal en abierto del streaming y del 24 horas, y todos los demás había que enviar la señal a los insertadores de teletexto con para la emisión en teletexto, ¿no? En el 888. Luego, por otro lado, había que coordinar múltiples actores, como el CESIA, los directores técnicos de los distintos grupos y la Academia de Televisión. Esto, claro, se hizo complicado porque estos directores técnicos, los canales de televisión tienen un tiempo para poder probar, que son los anuncios. Entonces, coordinar a los tres grupos para poder hacer al mismo tiempo sería imposible. Entonces se probó uno con uno u otro, o por separado, luego con dos, pero con tres al final no lo pudimos hacer hasta el mismo día del estreno, o sea que, así. Pero finalmente fue un éxito. También se eligió allí el método de envío, los identificadores de personajes y las etiquetas. No voy a contar, pero al final elegimos el método por bloque y la latencia final estaba entre 5 y 14 segundos. Vale, con todo esto, ¿qué queremos decir? Que al final la estenotipia es algo que en sí mismo crea accesibilidad, pero no tiene por qué usarse para nada, para ninguna aplicación accesible. Eso ya dependiendo del punto de vista de cada uno. Nosotros tenemos multitud de clientes que trabajamos que no tienen nada que ver con el ámbito de la accesibilidad y nos piden servicios de estenotipia para otro tipo de servicios, y felices. Entonces, actualmente estamos trabajando mucho en traducciones en directo para congresos. Entonces, por ejemplo, un congreso que no se puede llevar un intérprete de idiomas, o simplemente que va a haber una hora, no vas a trasladar toda la cabina, no vas a trasladar al intérprete y todo esto. Entonces, lo que hacemos hemos hecho alguna prueba en MQD muy satisfactoria. A nosotros nos envían la señal de sala y nosotros allí traducimos, enviamos a estenotipia y lo volvemos a mandar aquí con un retardo entre 3-4 segundos como máximo. Entonces, un ponente que si yo estuviera hablando en inglés, estuviéramos viendo este mismo subtitulado con un retardo de 4 o 5 segundos ya traducido, con lo que eso se puede recortar bastante también los costes de traerte todo el equipo de traducción simultánea, ¿no?
Bueno, aquí algunas cosillas que hemos ido haciendo de subtitulado multilingüe y aplicaciones diferentes, pues jurídicas, administrativas, congresos internacionales, incluso apoyo a alumnos en Erasmus para poder traducir esas primeras clases que a lo mejor son un poco más complicadas por el desconocimiento del idioma, pues también lo pueden ver en su móvil, en su portátil y ya tienen los apuntes traducidos. Al final, pues todo esto, pues bueno, como conclusión un poco que comentar pues que todos los que trabajamos en el ámbito de la accesibilidad tenemos que ser como una gran red social, ¿no? Asociaciones, centros especiales de empleo, ¿no? Y empresas tecnológicas principalmente, hay que compartir conocimientos y experiencias sobre esto, que no se quede simplemente en un congreso sobre decir mucho y hacer poco, hay que hacerlo, ¿no? Para que al final la accesibilidad pues sea una realidad cotidiana. Y desde luego, mira lo que te digo, seguirá día a día luchando para que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Gracias por tu interesante ponencia y continuamos con la presentación de don Francisco Javier Trigueros Molina, presidente de FASOCIDE, la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, cuya ponencia lleva por título Las personas sordociegas, accesibilidad. Hola a todos y a todas. Buenos días. Lo primero, me gustaría también dar la enhorabuena al CESIA por el premio que ha recibido del CERMI. Un aplauso para vosotros. Entonces, quiero representar a las personas sordociegas y explicaros que hay personas que quizá nacen sordas. Yo, por ejemplo, nací con retinosis pigmentaria y, en concreto, mi síndrome es el síndrome de Usher, tipo 1. Yo crecí con problemas visuales, es decir, fui teniendo pérdida visual a lo largo del desarrollo de mi vida. Quería dar las gracias también al CESIA por colaborar con nosotros para hacernos conocer vuestro trabajo y conocer el nuestro. Es verdad que tenemos contacto desde hace algún tiempo y continuaremos, por supuesto. FASOCIDE no es algo que ha nacido hace poco. En el 93 ya comenzó su movimiento como la Asociación de Sordociegos de España, ASOCIDE era. Y poco a poco fue creciendo hasta ganar una solidez que acabó creando la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas. Y nosotros somos la voz de las personas sordociegas, la única entidad cuya directiva está compuesta por personas sordociegas. Voy a intentar resumir mi ponencia porque la verdad era un poco más larga, pero como no tenemos tiempo, creo que sería interesante eso, que pudierais escucharme más de forma más extensa, pero bueno, no puede ser. Igualmente, gracias por atenderme. ¿Qué ocurre? Hay una doble pérdida, la pérdida auditiva, la pérdida visual, que se combinan en una única discapacidad. Entonces, implica problemas de movilidad y problemas de comunicación. Esto hace que sea una discapacidad más severa, el doble. La cultura y la identidad sordociega existe y es diferente, es decir, el colectivo de personas sordas o con pérdida auditiva, el colectivo de personas ciegas o con deficiencia visual, en realidad es diferente a nosotros, no pertenecemos a ninguno de ellos. Por ejemplo, yo antes tenía una identidad de persona sorda, utilizaba lengua de signos y no tenía problema visual. Cuando fui perdiendo la visión, la comunicación va fallando, empiezo a estar aislado en ese mundo y de repente sí que desarrollo la identidad de persona sordociega porque en ese colectivo sí me encuentro cómodo. Igual hay personas que igual tienen pérdida visual, van perdiendo la auditiva y de repente también se sienten fuera del colectivo de personas ciegas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Mayoritariamente nosotros tenemos la comunicación táctil y en nuestro colectivo nos sentimos identificados. Pensar cuántas personas sordociegas hay en España, pues el abanico es grande, mínimo 7.000, pero puede llegar hasta 100.000.
¿Por qué esto? Porque significa que son personas con problemas visuales y auditivos. Pero no hay un reconocimiento oficial, un censo oficial desde el Ministerio que establezca exactamente cuántas personas hay. Es algo en lo que se sigue trabajando. Por ejemplo, ¿cómo se comunican las personas sordociegas en la sociedad? Antes, imaginaos que no había tanta tecnología, no había televisión accesible para nosotros. Entonces, utilizabas la familia, los amigos, esa adaptación, pero no eres autónomo realmente. Por ejemplo, la lectoescritura. Teníamos dos formas distintas. Por un lado está la tinta, pues como cualquiera de ustedes en tinta normal, no. Nosotros necesitamos mayor tamaño, una tinta más resaltada, por ejemplo, un rotulador negro de punta más gruesa. Si es un bolígrafo normal es imposible, no conseguimos distinguir. Entonces son esas estrategias de comunicación. Y por otro lado, por braille, por supuesto. Es igual, el mismo que utilizan las personas ciegas, son adaptaciones a braille. Resumiendo, si una persona oyente y sin problemas visuales se encuentra y quiere comunicarse a una persona sordociega, por ejemplo, estrategias también puede utilizar una tablilla de comunicación como esta, en la que están las letras, están todas las letras del abecedario y además están en línea braille. Entonces, si yo me encuentro con una persona, directamente tiene que coger mi dedo y trasladarlo a cada letra para formar una frase. De esa manera, ahí cuesta, pero hay una posibilidad de comunicación. Las cartas, pues imaginaos, ¿cómo hacemos? Los oyentes, pues, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando no había otras tecnologías, igual podían llamarse, pero nosotros, si no nos oímos, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, imagínate, estudiamos juntos y vamos creciendo juntos y de repente ya te separas al acabar el colegio. Y tus amigos de otra punta de España, ¿cómo te comunicas? Pero tienes ganas. Entonces, igual. Recurríamos al sistema braille, pero era todo súper dilatado, porque igual tardaba una semana desde que escribo yo mi carta en braille hasta que lo recibe, respuesta. El correo electrónico, en ese sentido, cuando surgió, supuso una revolución. Claro, por fin hay algo, es un paso para una comunicación más rápida. Pero es importante que en el ordenador tengas adaptaciones visuales para el contraste y demás, que lo puedo utilizar, y también poder conectar la línea braille ahí. Entonces, son mejoras que van reduciendo la sensación de dependencia. El chat, el correo, es verdad, el correo electrónico era algo rápido, pero es una comunicación directa, efectivamente, pero el chat es aún mejor, más rápido y más directo. Internet es por fin una fuente inmensa de información, de acceso a información, pero también es verdad que hay muchas barreras. Actualmente, por fin, también los móviles hemos mejorado con la llegada de los smartphones, porque antes el ordenador significaba que sí, tenías algo de accesibilidad, pero tenías que quedarte en casa, no podías ir fuera, pero gracias a los móviles y sobre todo conseguirlos con pantalla grande y accesibilidad y demás, nos da un poco de relajación en ese sentido. También hay reconocimiento de voz y demás. Por ejemplo, ¿qué adaptaciones pensáis que utilizamos? ¿Las personas sordas o hipoacúsicas utilizan una adaptación? ¿Las personas ciegas utilizan otra? ¿Mezclamos estas y ya nos valen? No, realmente no, es totalmente diferente. Es verdad que cada uno tiene lo suyo y los sordociegos tenemos necesidades esas mismas, pero con determinados matices. Por ejemplo, en Internet está la pantalla, evidentemente, una pantalla visual, y, por ejemplo, en el ordenador yo lo abro. Poco a poco es verdad que va mejorando todo esto. Podemos, por ejemplo, cambiar los colores del fondo, jugar con el contraste, jugar con el zoom, el tamaño de las letras. Pero hay web de diferentes empresas que no son accesibles realmente. Entonces me encuentro con un bloqueo ahí
es necesario que haya esa flexibilidad que me permita hacer las adaptaciones. Existen con ellas, pero también sin ellas. Por ejemplo, la lengua de signos también, en Internet. Por ejemplo, igual pensáis que se puede aprovechar la lengua de signos, que ya está ahí para las personas sordas, la pueden aprovechar. Pero no, realmente haría falta, por ejemplo, un fondo oscuro para las personas sordociegas y se suele utilizar un fondo blanco. Entonces no podemos distinguir. Para nosotros es como si tuviéramos una ventana a pleno sol justo detrás del intérprete. Pues le pediríamos apártate, apártate. Entonces igual hay que intentar que el fondo sea oscuro, azul oscuro, por ejemplo. Es siempre lo mejor, porque nos da, más la ropa, perdón, del intérprete debe ser negra, sin demasiados escotes. Entendemos que en el verano pues hace calor y se tira a ropa más ligera, pero un cuello más cerrado y una manga corta es necesario. No es por ningún capricho, es porque eso nos garantiza el contraste con las manos y podemos distinguir lo signado. Los móviles igual hay posibilidad a lo mejor de aumentar la imagen del intérprete y de esa manera también entender el contenido. Igualmente en textos, el fondo, sabéis que se puede cambiar el color tanto del texto como del fondo. Es necesario poder jugar con esa combinación de contraste y también con el tamaño de las letras. Algunos se ven bien, otros no se ve. Este juego de contraste igual no es de calidad y no lo permite. Hay muchas páginas que tienen un apartado que indica problema visual. Le pinchas sobre ello y puedes hacer este juego de contrastes, pero hay otras que no tienen nada. Puede que tú tengas un programa propio que te permita hacer estos cambios, pero es un poco pesado tener que andar yendo a diferentes apartados. La línea Braille, por ejemplo, el acceso a Internet, muchas veces nos encontramos con muchísimas publicidades. Entonces, buscar el contenido, hasta que llegas al contenido, es imposible. Necesitamos algo que nos guíe para llegar a él, porque es una barrera muy importante. En cambio, en el móvil, por ejemplo, es más fácil, porque las aplicaciones me dan la información de una forma más directa. Es verdad que a veces saltan pop-up y entonces también nos supone una barrera, tanto a nosotros, unos usuarios que seamos de línea Braille, como que seamos de reconocimiento, perdón, de transcripción a voz. La imagen también es importante. Por ejemplo, igual hay fotografías y la información es muy breve sobre la foto. Es necesario decir una información breve, pero más o menos descriptiva. Hay una persona a la izquierda y otra persona a la derecha, algo que me permita imaginar esa imagen. Por ejemplo, en las redes sociales hay una pantalla visual, evidentemente, también se puede adaptar, pero es muy difícil. Por ejemplo, Facebook, los colores, que sabéis que juega con el azul y demás, al cambiarlo no hay una calidad visual. Y ocurre tanto en el ordenador como en el móvil. Es que me estoy pasando un poco rápido porque no tenemos tiempo. Lo mismo con la línea Braille y la voz en el ordenador. De nuevo, te cuesta muchísimo encontrar el apartado que estás buscando, porque siempre hay apartados publicitarios y nos pone todo muy difícil. En el móvil menos, ya digo, por las aplicaciones es más fácil ubicarse. Es como más breve todo, en el móvil es verdad, pero tampoco es perfecto del todo la accesibilidad. Las aplicaciones
pues, de periódicos, de revistas, libros y demás, existen, pero también hay problemas importantes. No son perfectas, evidentemente. La accesibilidad, por ejemplo, puede que el programa tenga una herramienta, pero no me permite, por alguna incompatibilidad o algo igual, no permite. Entonces, no son las mismas todas, no tienen el mismo proceso y lo dificulta. En los libros, por ejemplo, sabéis que existen los audiolibros. Es muy importante, porque es muy importante tener aquí en cuenta quién lee, o sea, la voz, la calidad de lectura, porque algunas veces quizá la lectura es muy rápida o poco comprensible. En televisión también hay, evidentemente, problemas de accesibilidad. La lengua de signos, de nuevo, está el fondo, pero también el tamaño. Sabéis que a veces es una ventanita pequeña, es imposible. Igual parece, me acerco y lo veo mejor, tampoco, porque la calidad, la definición no es suficiente. Entonces, se debe cambiar a un modelo designado más grande y con fondo oscuro, con, de nuevo, la ropa negra para que permita ese contraste. Los subtítulos. Sabéis que he subtitulado cada vez mejor, es verdad, pero aún no hemos llegado a lo más ideal, porque la imagen, antiguamente en el teletexto, por ejemplo, en el 888, bueno, y actualmente, el fondo es perfecto porque es oscuro. Pero ahora mismo, por ejemplo, el subtitulado que solemos ver en TDT, por ejemplo, el fondo muchas veces es transparente. Entonces ves la imagen de detrás, imagina que hay una persona vestida de blanco, la letra está en blanco, no se puede distinguir. Es un problema, hay que buscar poner un fondo detrás oscuro. Transparencia, evitarla, y también evitar una letra muy, muy pequeña. Siempre buscar un contraste. Incluso lo ideal sería poder manejar el subtitulado y que el usuario determine el tamaño de la letra, el contraste, sería lo ideal, porque si no, la información pasa y no la recibimos. La línea Braille realmente está como olvidada en este sentido. Hace falta, pues, hacer esas adaptaciones para recibir esa información también. Bueno, por último, simplemente decir, en la radio es algo que nunca se tiene presente y no se podría hacer. Sí que se podría hacer, se podría conseguir un subtitulado, por ejemplo, que se pueda recibir por línea Braille, pero es verdad que la tenemos un poco perdida de vista y es muy interesante porque imaginar algún aviso importante para toda la sociedad, la radio es algo muy inmediato. Nada, por último, ya es que no tengo tiempo, me están metiendo prisa. Muchísimas gracias. ¿A quién? En especial a todas las personas sordociegas que nos van trasladando todas sus necesidades y los problemas que van encontrando, profesionales que hay dentro de la informática y audiodescripción y demás. Y simplemente, si estáis interesados, necesitáis algún tipo de contacto, podéis contar con Fasocide, o si necesitáis cualquier ámbito profesional o lo que sea, quiero agradecer cualquier colaboración con nosotros desde Fasocide. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Seguro que hay muchas más cosas interesantes que aprender y que compartir. Si luego tenemos algún rato para las preguntas. Nuestro siguiente ponente, a mi izquierda, es don Óscar García Muñoz, de Plena Inclusión Madrid, que va a presentarnos en exclusiva prácticamente el diccionario online en lectura fácil. Gracias. Sí, gracias. La presentación la tenemos para proyectar. Ahí, muchas gracias. Muy bien, estupendo. Bien, buenos días, muchas gracias. Agradezco en nombre de Plena Inclusión Madrid al CESIA que haya abierto también a la lectura fácil el Congreso para introducirlo como herramienta de comunicación accesible para
para personas que tienen dificultades de comprensión lectora. El proyecto que les voy a presentar es un diccionario que estamos elaborando, que va a ser por Internet y que lo que pretende es definir palabras en lectura fácil. En primer lugar, la lectura fácil, por introducirles brevemente, es una técnica de redacción que permite la comprensión lectora, que facilita la comprensión lectora a personas que tienen una dificultad textual. Estamos hablando de un público que puede alcanzar incluso al 25% o 30% de la población, ya que no solo son personas con discapacidad intelectual, también estamos hablando de inmigrantes recientes, personas con cierto grado de analfabetismo, personas sordas prelocutivas, o personas mayores que con los años pues, van perdiendo ciertas capacidades cognitivas. Este proyecto surge realmente porque Plena Inclusión Madrid ya lleva mucho tiempo trabajando en las adaptaciones de textos a lectura fácil, ya que es una herramienta estratégica para el colectivo al que apoyamos y con el que trabajamos, de personas con discapacidad intelectual. Nos apoyan en este trabajo Fundación Repsol, que es uno de los soportes de este proyecto, y la Fundeu, la Fundación del Español Urgente de la agencia EFE, que es la que nos da un apoyo técnico para que conciliemos la comprensión con unas características apropiadas por parte de las definiciones que hacemos en lectura fácil. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que nos marcamos? Pues la idea es definir. No solo, es decir, no pretende sustituir el diccionario de la RAE. Tiene un enfoque mucho más práctico para el público al que nos dirigimos. Por eso, no solo definimos palabras explícitamente, también trabajamos temas como los términos que tienen polisemia, que tienen varias definiciones. Trabajamos también expresiones lingüísticas o incluso acontecimientos históricos, nombres propios. Es decir, se trata de dar soluciones a términos que van apareciendo en muchísimas de las adaptaciones que estamos trabajando habitualmente. El método, pues el método que brevemente les he introducido, la lectura fácil, ya tiene un recorrido de unos 50 años. Nosotros tomamos como referencia las pautas de Inclusion Europe, que es la Federación Europea de Asociaciones de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual. Básicamente, estas pautas, por darles una síntesis muy breve, pues lo que pretenden es una organización de la información que se adapta, orientada al público al que se dirige, frases cortas, bien ordenadas, sujeto, verbo, complementos, uso de palabras fáciles de pronunciar y de uso común y habitual en el lenguaje y, por supuesto, pues evitando tecnicismos, palabras extranjeras y todo aquello que pueda hacer complejo la transmisión de un mensaje o de información. El punto de partida, como ven, es que nosotros tenemos internamente dentro de Plena Inclusión Madrid una comisión de accesibilidad donde participan varias de nuestras entidades federadas y se puso de manifiesto la necesidad de que había que trabajar una herramienta que precisamente tuviese una doble vertiente. Por un lado, que nos facilitara el trabajo a los adaptadores y, por otro lado, que fuese una herramienta de consulta para los usuarios, para personas que tuviesen la necesidad de búsqueda de información en lectura fácil. Entonces, había una de nuestras entidades federadas, que es Fundación Ademo, que ya había trabajado, tenía en torno a 1.500 palabras, y esta va a ser el soporte inicial que vamos a cargar en el diccionario. Entonces, a partir de ahí, contamos también con apoyo de la Fundación Monte Madrid a través del proyecto Refácil, que nos ayudó a crear un grupo de expertos en lectura fácil que nos reunimos regularmente pues, para hacer seguimiento de proyectos y poner en valor y en manifiesto determinadas cuestiones técnicas. Vamos a ir al fondo, digamos, del proyecto. El proyecto se organiza en una serie de roles, ¿de acuerdo? Una serie de actores en que tienen cada uno un papel destacado. Entonces, primero tenemos al adaptador. El adaptador participa a lo largo de todo el proceso, desde el arranque, ya que él es el que define la palabra inicialmente siguiendo las pautas de lectura fácil, hasta la publicación final. Pero entre medias se encuentra con 3 niveles de validación. El primero es que esa definición inicial que se ha adaptado a lectura fácil sea validada por personas con discapacidad intelectual, que son los grupos de validación que tenemos conformados dentro de Plena Inclusión Madrid. El segundo paso
sería una validación técnica por parte de filólogos de la Fundación del Español Urgente, que nos ayudan precisamente a que la definición que se esté dando tenga ese carácter, digamos, que como les decía al principio, que se concilie la comprensión con ese carácter técnico, que haya una corrección técnica por parte de las definiciones. Y finalmente, una tercera validación que sería de nuevo con grupos de personas con discapacidad intelectual, pero no los mismos grupos, sino grupos diferentes, ¿de acuerdo?, de personas diferentes, vuelven a validar esas definiciones para que finalmente se puedan publicar. Entonces, como ven aquí, este es el proceso. Partimos de esa necesidad que puede ser desde que la hayamos detectado en un texto que se adapta hasta que, en un momento dado, la idea que tenemos también es que el propio diccionario, en las búsquedas que se produzcan por los usuarios, nos salten alertas de palabras que sean buscadas frecuentemente y que, por tanto, tengamos que introducir. Entonces, como ven, partimos que la palabra puede tener un máximo de 3 definiciones y, en la medida de lo posible, se introducirán imágenes siempre y cuando aporten alguna información. Hay conceptos que muchas veces son abstractos y que nos ocasionan muchas dificultades para incluir en imagen. En ese caso, lo que reforzaremos sobre todo será el ejemplo de uso. Todas las definiciones van a tener siempre un ejemplo de uso. La imagen puede estar o puede no estar. Entonces, como ven, eso sería, digamos, que vería luego en la pantalla, como vamos a ver, pues esa sería más o menos la estructura. Definición con su imagen y su ejemplo de uso, y el tema de las imágenes, que sería, digamos, un apoyo en función de la facilidad o dificultad que incorpore. Entonces, el diccionario se va a hacer en una página web que tendrá una parte externa y una parte interna, y entonces la página web externa pues será accesible, responsiva e interactiva. La intranet de trabajo será accesible para editores y validadores, y también queremos hacer un desarrollo mediante app. Los objetivos finales, pues fundamentalmente que cuando tengamos que afrontar adaptaciones y nos encontremos con textos complicados, ya tengamos la palabra definida y entonces estandaricemos las definiciones que aparecen, porque en muchos textos que se publican en lectura fácil aparece siempre un determinado término, pero cada adaptador pues lo ha ido adaptando de una determinada manera, y luego, claro, como teníamos la validación que nos daba el visto bueno, pues es cierto que siempre hay algunos matices. También hay una cuestión importante, y es dónde encontramos esa palabra, que nos puede dar también un matiz a la definición, y eso también va a quedar referenciado en el diccionario. Entonces, por una parte es estandarizar las definiciones, facilitar la comprensión de esos términos. Buscamos en palabras muchas veces en los diccionarios estándar, y la propia definición lo que nos hace es crear más problemas, crear más barreras. Entonces, lo que queremos es precisamente que el diccionario sea útil y práctico, que la definición que nos dé sea suficientemente explicativa para que todo el mundo la entienda. Y luego que se puedan, pues efectivamente, trabajar en los ámbitos que nosotros nos desenvolvemos, ámbito ocupacional, ámbito educativo, y, por supuesto, pues optimizar nuestros recursos y generar también una alternativa de empleo, ya que las validaciones que se hacen en plena Inclusión Madrid forman parte, digamos, del trabajo de estas entidades, y entonces crean un nicho de empleo para personas con discapacidad intelectual. Brevemente ya, para ir avanzando en las conclusiones de esta ponencia, unos pantallazos de cómo va a ser este diccionario. La intranet tiene esta entrada, entonces la persona que sería el administrador pues tendría este tipo de pantalla en donde ve las tareas que están acumuladas, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el adaptador es el que luego va a controlar las validaciones y va a dar paso al siguiente validador. Es decir, en un momento dado, el grupo de validación 1 ya ha dado su visto bueno a la palabra, y entonces el adaptador vuelve a recoger el término, lo retoca si tiene que hacer algunos retoques, lo pasa a la Fundeu y la cadena continúa de ese modo. El siguiente lugar, como ven, este sería, digamos, la pantalla donde trabajaríamos. Entonces tienen el punto de origen de la palabra, que sería el contexto donde se ha localizado, el recurso que se toma. Normalmente nosotros vamos a tomar como referencia el diccionario de SECO, por ser de español, de uso del español actual, y luego pues ven los espacios para ejemplos y para las imágenes. Tendremos un histórico, Tenemos un histórico, entonces cada validador, el adaptador tendrá la visión de todos los pasos que se han dado anteriormente para saber
qué cosas se han modificado y no repetir pues continuos errores o cuestiones que se han modificado que no tengan sentido y que estén generando un problema. Y entonces luego, pues aquí como ven, pues ya eso sería en los perfiles siguientes, también cómo tendrían la visión de la pantalla, el listado de palabras que se van incorporando y el número que queremos alcanzar, como decíamos, en torno a las 1000 palabras. Este sería la visión externa. En la web externa, que lo mismo, tendrían la definición con los ejemplos de uso y las imágenes según corresponda. Obviamente, si en un momento dado hay una palabra que no se entiende, que no aparece, aparecería un mensaje diciendo esta palabra no está recogida. Nosotros, como administradores, tendríamos esa alerta para empezar el trabajo e incorporar esa palabra a continuación. Simplemente para concluir quiero añadir que realmente aquí tendría que haber estado mi compañera Ana Gallardo, que no ha podido venir y que en su lugar pues he hecho yo su presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Óscar, por tu eficiencia y brevedad y concreción. Y damos paso a la cuarta ponente y autora del trabajo, a mi derecha, María Teresa Amat, lingüista, logopeda y coordinadora de la Federación AICE, que es la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, y cuya ponencia lleva por título Campaña de Prevención de la Audición. Gracias. Buenos días a todos. A lo mejor os preguntaréis, dentro de un marco tan técnico y un marco tan especializado como es este Congreso Amadís, esa ponencia, este título, para mejorar nuestra sensibilidad auditiva, para hablar de una campaña, a lo mejor os parecerá como poco convencional. Pero bueno, yo agradezco muchísimo el hecho de poderos traer esta campaña a todos vosotros, porque también es accesibilidad el mejorar nuestra sensibilidad auditiva. Sabemos que hay otros grupos y que también están preocupados por este tema de la audición. Y nosotros hemos querido traeros esto aquí porque la propia Organización Mundial de la Salud, desde ya hace años, se ha ido preocupando por este problema, pero lo ha centrado en el ruido urbano. Es decir, convivimos con demasiado ruido. Convivimos los adultos, conviven los niños, y se empezó a trabajar en algo ya organizado, específico, que fueron unas guías sobre el ruido urbano. En aquel 1980 se empezó a trabajar en este tema, se empezó a trabajar, como casi siempre, en todos estos temas de sensibilización en el norte de Europa, porque empezaron en el grupo de Estocolmo. En el 95 ya teníamos algunas ideas bastante claras, pero tuvimos la guía ya para presentar en Londres en el 99. ¿Qué destacamos de esta guía? Que la podéis consultar, está en varios idiomas, la podéis descargar de la OMS. Pues que durante el día los límites permitidos de ruido en una ciudad son de 65 decibelios y bajan 10 decibelios por la noche. Es decir, conciliar los bares, las terrazas, el tráfico con el descanso es importante. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que, aunque haya pocos niños, relativamente, en tanto por ciento, es 1,6% de todos los niños de 0 a 14 años que tienen una pérdida auditiva, esta pérdida va aumentando con la edad y aumenta hasta el 36% cuando se tienen alrededor de 65 años. Sí que es cierto que hay algunas sorderas, algunas pérdidas auditivas que no están relacionadas ni con la edad ni con el envejecimiento, sino que son sorderas neurosensoriales, a lo mejor causadas pues por un accidente, porque uno ha nacido sordo, por un medicamento, etcétera, etcétera, y que muchas sorderas se pueden paliar pues con audífonos, con implantes cocleares,
Pero yo no he venido hoy a hablar aquí de implantes cocleares ni de audífonos, sino de esa prevención para cuidar nuestros oídos, para proteger nuestros oídos. Y hay que empezar por cuando se es joven, cuando se es niño. Por lo tanto, la campaña que hemos preparado ha sido para los niños, para los jóvenes, pero también para los adultos, aunque básicamente está pensada para los niños y los jóvenes. Sigo con los datos que nos han parecido preocupantes que dio, como os decía, la Organización Mundial de la Salud, que calcula que hay unos 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo que podrían estar en riesgo de sufrir una pérdida de audición debido a prácticas consideradas perjudiciales, ¿vale? Y dices, hombre, 1.100 millones, es mucha gente esto, es mucha gente, pero si lo acotamos, más de 43 millones de personas entre 12 y 35 años ya padecen una pérdida auditiva discapacitante debida a diferentes causas. Y algunas las podemos resolver, algunas están en nuestra mano, no las que vienen de infecciones, no las que vienen por enfermedades, por tumores, por otro tipo de problemáticas, pero sí que todas aquellas que están relacionadas con el ruido al cual nos exponemos, puesto que casi el 50% de los jóvenes se exponen a niveles de ruido no permisibles, sino perjudiciales. ¿A consecuencia de qué? Pues a consecuencia de utilizar dispositivos con reproductores, etcétera, etcétera, de música directamente a nuestro oído y además de forma larga y continuada y demasiado tiempo, mucho tiempo. A ver, si sabemos que casi el 40% de las personas se exponen a niveles de sonido potencialmente nocivos en clubs, en bares, en discotecas, tal, ¿por qué no lo solucionamos? Yo sé que, por ejemplo, y aquí está Marcos de Oír es Clave, que ellos, su fundación, han empezado una campaña muy interesante, pues que la llaman algo así como, si me equivoco, si no, te veo, aunque esto deslumbra un poco, pero sé que estás aquí, algo así como restaurantes amigos. ¿Por qué? Pues porque ellos han empezado en Madrid una campaña para aislar los restaurantes de tanto ruido y poder hablar. Me decía una persona implantada el otro día de Barcelona, me comentaba, he descubierto el restaurante ideal en Barcelona. Y me dice, yo todavía estoy con la boca abierta y no he ido a verlo todavía. Me dice, está en la boutique de Santa Eulalia, que es de ropa en el Paseo de Gracia, y en el primer piso hay un bar completamente silencioso. Estoy invitando a todas mis amigas a tomar allí un té. Me sale carísimo, porque un té allí piensa que es la boutique de Santa Eulalia y encima en el Paseo de Gracia. Dice, pero se puede hablar. Logro hablar. No tengo reverberación, no tengo ruido ambiente, no tengo esta sensación. Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Pues hemos empezado a trabajar con esta concienciación y creemos que esta concienciación es importante, de que la gente sepa que no podemos estar arrastrando sillas en el aula y para eso hay que concienciar a los profesores, de que hay que pedir a los niños que bajen el tono de voz, que tenemos que pedir, y aquí hay muchas televisiones o muchos... ¿Qué podemos hacer para que en los debates no hablen todos a la vez? Porque entonces no se entiende nada. Sigo con los datos, que a veces eso pues hace la campaña como un poco más seria, aunque todos sabéis de qué hablo y todos os habéis encontrado, aún los que no tenéis pérdida auditiva, en un ambiente ruidoso y habéis dicho eso es horroroso. Aquí tenéis un montón de datos que lo único que nos indican es que la mayoría de la gente relacionada con la música
tienen pérdida auditiva. Hay un montón de personas y cantantes, no estoy hablando de Beethoven, puedo hablar de gente mucho más actual. ¿Por qué? Pues porque los conciertos a los que va mucha gente no suenan. Hemos quedado que eran 65 decibelios lo permitido. No suenan a 65 decibelios, suenan a 120, con lo cual esto es ya impensable. Pero sí que es cierto que actualmente en muchos conciertos se están dando tapones para los oídos, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante. Aun cuando solo en Alemania y en el norte de Europa fabrican los aparatos de música con un tope de prevención. Por lo tanto, claro que tenemos que proteger nuestros oídos de ruidos fuertes, no tenemos que hablar todos a la vez, tenemos que acudir a las revisiones lógicas del otorrino por lo menos una vez al año, pero lo más importante de todo es que yo os quería concienciar de esto. Os hemos dado a todos este tríptico que lo han hecho los jóvenes, no sé, aquí hay alguna cosa que dice, yo no la acabo de leer bien, ni con gafas ni sin gafas, y me dicen que no es un problema de visión. Lo digo también para el señor Trigueros, me dicen que es un problema de edad, que es que yo lo que no entiendo es la letra grafitera, porque esto está hecho pensando en una pared y un grafiti. Pero lo único que se destaca aquí, y de lejos lo veis, son dos colores. El verde más o menos está permitido y el rojo no. Por lo tanto, deciros que todo este material que está pensado para los jóvenes y que tenéis también un póster ahí fuera para que lo podéis ir viendo, lo que quiere es poner de moda los cascos en vez de los auriculares. Los auriculares son mucho más perjudiciales, por lo tanto, poned de moda los cascos porque protegen más, ¿de acuerdo? E incluso así habría que limitar el tiempo y la cantidad, máximo 1 hora diaria, eso sé que es muy difícil. ¿Y ahora qué queremos de vosotros con esta campaña que sois adultos? Como conclusión, lo que queremos es que seáis conscientes del problema, que os añadéis a la campaña, que difundís esta problemática y a los radiodifusores, que la problemática también se discuta en los medios. Y, por favor, si podéis, evitad el uso de auriculares en la pantalla y pasarlo a cascos. ¿Y qué os sugerimos con todo esto? Que cuidéis vuestros propios oídos o terminaréis en nuestra federación. Por mí encantada, pero bueno. Y por último, disfrutad de la música de la vida, pero no os destrocéis la audición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Teresa. Y en lo que cambiamos la mesa para los 3 ponentes que faltan y se cambian los letreros para dar tiempo a los compañeros de la organización, si hay alguna pregunta, solo una en la sala, pues podemos ponerla en común. No sé si alguien en la sala tiene una pregunta para alguno de los 4 ponentes. Si no es así, pues por favor los siguientes ponentes en la segunda parte de la mesa, aunque al final tenemos tiempo para todos de nuevo. Pues muchas gracias por vuestras interesantes ponencias. Después tendremos largo y tendido también para debatirlas. Muchas gracias. Bien, pues continuamos con el 5º ponente, que se sienta aquí a mi izquierda, que es tocayo mío. ¿No es así? Sí, Miguel Ángel. Que es Miguel Ángel Marqueta Júdez. Miguel Ángel Marqueta Júdez, coordinador de proyectos de la Cátedra de Tecnología y Accesibilidad de la UNED, Fundación Vodafone España, y cuya ponencia se titula Resumen y conclusiones sobre el estudio de las características de los principales reproductores multimedia accesibles actuales. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos vosotros, al comité organizador. ¿Se puede cargar la presentación, por favor? Sí.
Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, soy coordinador de proyectos en la Cátedra de Tecnología de Accesibilidad de la UNED, Fundación Vodafone España, y voy a presentaros lo que son unas breves conclusiones sobre un estudio de accesibilidad en los reproductores, en los principales reproductores multimedia, que fue un trabajo final de máster que desarrollé el año pasado en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, bueno, para entrar en situación habría que hablar de qué son los reproductores multimedia. Yo creo que, bueno, no hay que decir mucho porque prácticamente todos nosotros los conocemos. Son unos dispositivos o unos recursos que aparecieron hace tiempo con el uso de los ordenadores, primero en el modo offline para cargar contenidos como eran. ¿Esto se me oye bien? Gracias. Primero para cargar contenidos offline, como eran vídeos, audio y tal, y luego con el uso de Internet fueron extendiéndose para cargar ya contenidos por streaming a través de vídeo por IP y tal. Han ido evolucionando mucho. Al principio había que tener un reproductor para cada cosa, para cada tipo de formato. Luego con el uso de códecs se fue mejorando la situación porque permitía con un mismo reproductor y varios códecs cargar distintos tipos de formatos. Y bueno, pues se han hecho muy extendidos, casi inevitable su uso. Y en lo que nos toca a nosotros, al tema de la accesibilidad, pues hay que decir que bueno, se han ido poniendo las pilas porque este aumento en el uso de la tecnología también provoca lo que se conoce como la brecha digital, o sea que las personas con discapacidad pues se quedan fuera por no poder usar, por no poder acceder a esa información, por no poder ver los contenidos o oírlos. Entonces, bueno, esto se han dado cuenta los principales fabricantes y se han puesto, como digo, las pilas, se han actualizado y han mejorado el uso de sus reproductores multimedia. Si decimos que deberían de tener los reproductores multimedia, deberían de tener una serie de características mínimas básicas que se ven ahí en la transparencia. Deberían de tener un bajo coste, a poder ser gratuitos, de una instalación fácil, autónoma, tener pocos requerimientos de soporte de procesador de memoria. Vale, perdón, no se me oye, hablo bajo además. Vale, ahora vale. Tienen que tener un mínimo de funcionalidad accesible y ya incorporada de por sí, como son el inicio y la pausa del vídeo, avanzar y retroceder en el vídeo, el control de volumen, posibilidad de silencio, posibilidad de mostrar y ocultar subtítulos para contenido adicional, permitir tamaño de pantalla completa, tener poder ser controlados únicamente por teclado, visibilidad del foco en los controles que se están utilizando. No deberían de lanzar el contenido automáticamente. Esto puede ser un problema también para las personas con discapacidad, que les salte el contenido y no poder pararlo. Debería soportar subtítulos, traducciones presentes en determinadas áreas del visualizador o disponibilidad de archivos externos para su carga y visualización. Y deberían de posibilitar transcripción también del contenido en la misma página del vídeo o en páginas alternativas. Esto sería lo mínimo. Muchos de los reproductores multimedia analizados en este estudio los cumplen. Otros que no han sido tratados directamente, pues no. Bueno. ¿Cuál es el estado del arte? Bueno, pues a partir de lo que son la WCAG 2.0 y las UAG, que son las pautas de accesibilidad para contenidos y para agentes de usuario, se desarrollaron muchos trabajos sobre accesibilidad en los reproductores multimedia. Apareció lo que era una checklist que fue utilizada para este trabajo, que es la Media Accessibility User Requirements del W3C, de un borrador del 3 de diciembre del 2015, que especificaba 115 pautas repartidas en 17 grupos correspondientes a dos criterios principales, que son accesibilidad y usabilidad. Para este trabajo yo lo que hice fue, al entrar al ir buscando en Internet, pues lo primero que hice fue buscar tabla comparativa de reproductores y encontré algo de información. Encontré una información muy interesante del Comité on Institutional Competence Cooperation, del Information Technology Access Group, el ITAG, que es de una universidad de Estados Unidos, de Chicago, de Illinois, que había desarrollado ya una tabla y habían analizado criterios de accesibilidad.
Entonces, bueno, yo aproveché este trabajo, que lo menciono aquí porque es la fuente, y luego además definí una serie de, me centré en definir cuál era el campo de trabajo, que eran los principales reproductores multimedia. Algunos eran muy conocidos, como pueden ser el HTML5 de PayPal o el de Vimeo, el de YouTube, y otros están también en las referencias y son también conocidos. Definí un número de... Bueno, en el trabajo se definían un número de 14 reproductores. Sobre estos yo descarté en un principio 4, y 4 porque no venían suficiente información. Eran los 4 últimos que tenían poca información. Y sobre esos 4 me quedé con 3 de ellos y busqué información en las fuentes de los fabricantes, es decir, acudí a las páginas web de cada uno de estos reproductores y fui cotejando y comparando lo que eran las características tanto que describía el fabricante como lo que decía este comité de la Universidad de Chicago. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues fijé los criterios de accesibilidad, que salieron todos estos de aquí, eran los mínimos que os he comentado anteriormente, ¿vale? Y unos criterios de usabilidad, porque hay que contar que la usabilidad y la accesibilidad ha de ser un binomio en las tecnologías, o sea, hay que dar una mínima experiencia de usuario aceptable y además cumplir con la accesibilidad como ha de ser, ¿no? Entonces se definieron todos estos criterios y luego lo que hice fue medirlos, o sea, ver qué se cumplía y qué no se cumplía. Se habían definido 4 tipos de prioridades para estos criterios. Una muy importante, que era una característica que tenía que ser requerida, otra que fuera no tan importante, altamente deseable, otra deseable y otra futura o por implementar. Se les dio una graduación de importancia de 4 puntos, 3, 2 y 1, por este orden, y se definió un sistema de semáforo con un código de colores que indicaba en las tablas pues si cumplían o no cumplían con los criterios, es decir, se aplicaba un color verde si soportaba la característica completamente, rojo si no en absoluto, azul si era parcialmente soportado, naranja si no se sabía y gris si no era aplicable. Entonces, para el caso de que fuera verde se daban todos los puntos, los 4 puntos o los 3 o los 2 o 1. Para el caso de que fuera soportado parcialmente se daba una parte, es decir, un 50%, si eran, bueno, un 50% de la nota máxima. Quiero decir, no. Si sobre 4 puntos el máximo es 4, pues si era parcialmente 3,5, entre el 3 y el 4, quiero decir, ¿vale? Se entiende, ¿verdad? Y entonces salían unas tablas con código de colores en las cuales se iba marcando si se cumplía o no se cumplía. Como se puede ver ahí, fueron los 12 reproductores seleccionados. Eso solo una parte, era una tabla que ocupaba varias páginas. Y el código de colores marcaba si se cumplía o no. Después, ¿qué había que hacer? Bueno, pues recoger los resultados. Para recoger los resultados se hizo un sistema de una tabla en el cual se iban sumando los puntos de todos los reproductores y se obtenía un ranking. Y según el ranking, pues se obtuvo una clasificación de cuáles eran, en nuestra humilde opinión, los más accesibles. Bueno, pues según esta clasificación, el más accesible era AblePlayer, con 154 puntos, porque cumplía que tenía muchos criterios, muchas características de alta prioridad, con 4 puntos, en concreto tenía 30 por 4, hacía ya pues 120 puntos. Y bueno, había otros, bueno, la clasificación era, para que si no lo veis, AblePlayer, vale, sí, voy a dejarlo, gracias. AblePlayer con 154, VideoJS con 126, YouTube, el instalado en el sitio con 107,5, Acorn Media Player con 101, ZPlayer, Nomensa, JV, Vimeo, Web Video Player, Accessible HTML5 Video Player de PayPal, el AMI Player y el SMP de la BBC Player. Bueno, ¿qué pasa? Conclusiones. Bueno, esto es
un estudio realizado sobre lo que se ha encontrado, en las fuentes, en Internet, en este estudio de esta universidad estadounidense. Y hay que decir que la información en general es escasa y se encuentra dispersa. Había que comparar, había que decidir si las características se cumplían o no, y yo lo que hice fue fiarme de la fuente, es decir, confiar en que la información había sido bien extraída y analizada. ¿Qué pasa también? Pues que hay muchos indicadores que tenían el carácter de no se sabe porque no se había podido comprobar la característica si se cumplía o no. Pues, por ejemplo, se da el caso de que el e-player de la BBC, que todos sabemos que es una cadena pública inglesa muy importante en accesibilidad, que fueron los primeros en subtitular, pues que decían que efectivamente tenían un reproductor muy accesible, pero por no disponer de una publicidad hacia ellos mismos en la cual se vendiesen un poco mejor y anunciasen todas las características de su reproductor, pues no había muchos datos que sacar, o sea, no se podía contrastar la información, por lo cual tenían un gran número de características con una nota de no se sabe o no se puede valorar, lo cual hacía que no sumasen puntos. No es que no lo cumpliesen, es que no se sabía. Bueno, ¿cómo se podría mejorar esto? Para posibles trabajos futuros sobre este tema, bueno, pues definir un conjunto de indicadores más completo, porque de los 117 yo me quedé con 54. Realizar el estudio sobre un conjunto mayor de navegadores sin dejar algunos de los que no hay información, y utilizar herramientas de medida y comprobación propias, como insertar el navegador dentro de navegadores, en servidores web propios, para hacer pruebas de carga de contenidos, para probar todas las características y para poder extraer mejores conclusiones y hacer un análisis más riguroso. Y bueno, finalmente pues agradecer a todos vosotros vuestra atención, al comité organizador y a todos en general vuestra atención. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Miguel Ángel, y a las demás personas con las que han trabajado en este trabajo. Nuestro siguiente ponente, vamos a hacer un pequeñito cambio, va a ser a mi derecha Pachi González León, de Innovaset, que va a presentar el trabajo Proyecto BLAPI, Sistemas de Comunicación Android destinado a personas con discapacidad sensorial. Gracias. Qué atentos nuestros compañeros de lo técnico, que hemos cambiado el orden y nos ha puesto la presentación estupendamente. Felicitaciones. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo vengo en representación del CSIA. Lo primero es comentar que lo que hemos desarrollado es una aplicación chat de mensajería instantánea que, a diferencia de las ya existentes habitualmente, la propiedad que tiene es que se hace a través de la tecnología Bluetooth. El trabajo está enmarcado en un trabajo fin de grado que lo ha completado Adrián Baeza, y bueno, voy a hacer una presentación más o menos breve, sencilla, y para que nos dé tiempo a todos a salir a tiempo. Me falta el cachirulo este. Ahora, vale. Sí. Brevemente comentaré un poco el contexto de la situación actual de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Contaremos lo que había hasta ahora y que sigue habiendo, evidentemente, porque sigue funcionando, los requisitos de nuestro sistema para que sea accesible para todos, la solución que aportamos nosotros en modo de aplicación y los objetivos que tiene la aplicación en el sentido de la comunidad. Finalmente pondremos un vídeo presentación un poco comercial para que sepáis cómo funciona la aplicación y, si queréis, os la podréis descargar. Bueno, como ha dicho antes Francisco Javier, el 10% de la población mundial prácticamente tiene algún tipo de discapacidad, tanto ya sea visual o auditiva, y esto es mucho. Entonces, el problema que se encuentra parte de esta comunidad es que se limita día a día la forma de comunicarse con el resto de personas. Entonces, claro, ellos demandan de alguna forma la necesidad de poder comunicarse
en alguna, yo qué sé, por ejemplo, en algún tipo de administración pública, en alguna entidad o simplemente con amigos suyos de una forma cómoda y sencilla. Aparte de esto, también las personas que no hablan el mismo idioma encuentran un problema cuando intentan comunicarse, evidentemente. Al final acabas comunicándote, pero bueno, el tema está ahí candente, ¿no? En el contexto en el que vemos realmente es que desde el CSIA desde el principio se apuesta por el derecho a la igualdad. La inclusión total de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional en el ámbito de la cultura, de la comunicación y de los medios audiovisuales. Nosotros apostamos por el uso de la tecnología para intentar llegar al máximo número de personas y favorecer el uso de esta tecnología a las personas con discapacidad sensorial, ya sea auditiva, visual o lo que sea. Como hemos comentado antes, lo importante es que el canal sea independiente para que ellos al final puedan comunicarse de cualquier forma. También, ya que estábamos puestos, pues al hacer la aplicación nos planteamos el tema de abordar lo que hemos comentado antes, las personas que tienen un problema idiomático, que van a algún tipo de administración pública o algún tipo de centro y no pueden establecer una comunicación porque no hablan el mismo idioma con la persona que está detrás del mostrador. Entonces, ¿qué hay hasta ahora que pueda hacer esta funcionalidad o alguna de estas funcionalidades? Pues antes de que nosotros hiciéramos el proyecto Blapi, desde el CSIA se realizó un proyecto que se llama Blas, que la finalidad que tiene es un navegador web en el que tú realmente le das acceso al micrófono y él simplemente a través del traductor de Google te reconoce tu voz, lo transcribe a texto y puedes ver en la pantalla la traducción simultánea. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que es una situación un poco invasiva, ya que la persona que accede a la administración pública tendría que estar mirando la pantalla de la persona que está hablando por el micrófono. Es una situación un poco atípica, ¿no? También nos encontramos con el problema de cuando fuimos a implantarla en la sociedad, que en las administraciones públicas nos ponían un problema que nosotros pensábamos que no existía, que simplemente el acceso a un navegador web, por ejemplo en este caso a Google Chrome, les daban problemas por el tema de cortes del firewall, por ejemplo, que no podían acceder a ese tipo de comunicaciones a través de Internet, que tenían los puertos capados o lo que fuera. Bueno, actualmente, ¿qué aplicaciones hay que cumplen algunos de los requisitos que nosotros vamos a mostrar después? Pues evidentemente WhatsApp, que es la más popular por lo menos en España, una aplicación de mensajería instantánea. Se hace a través de la red de datos y no voy a contar nada nuevo, pero la premisa que tiene, en diferencia a la nuestra, es que ellos utilizan a través del número de teléfono de la otra persona, necesitas el número de teléfono de otra persona para poder comunicarte con ella. Luego hemos puesto más aplicaciones que hacen uso de algunos de los requisitos que nosotros ponemos, aplicaciones como Complejos para Sordos, Virtual Voice o Diff Assistant, que lo que hacen algunas de ellas es utilizar la tecnología Bluetooth para la comunicación vía chat. Otras tienen la función de alto contraste para las personas con algún grado de discapacidad visual y también tienen algunas la función de traducción para que personas con diferentes idiomas se puedan comunicar de forma sencilla. Con todo esto, nosotros no hemos inventado ninguna aplicación súper novedosa, pero simplemente hemos juntado los requisitos que nosotros creemos que son necesarios para poder hacer que dos personas con diversidad funcional, puede ser una persona sorda o una persona ciega o simplemente con diferencia idiomática, puedan establecer una conversación de forma normal. Entonces, para ello, hemos utilizado diferentes tecnologías. Hay unas que están dirigidas al tema de la accesibilidad, como utilizamos un sistema de reconocimiento de voz para el dictado de mensajes, utilizamos la función de síntesis de voz del teléfono para que las personas ciegas, cuando le llegan cada uno de los mensajes, se los puedan leer. También la lectura de mensajes se utiliza a través de la audionavegación, que es, ya lo conocéis, es el sistema que va leyendo cada una de las configuraciones del teléfono y cada uno de los ítems que está en cada una de las pantallas. Y además, como hemos comentado, para el tema del cambio idiomático, aportamos la tecnología de traducción automática. Por otro lado, para poder comunicar todo esto vía chat, utilizamos la tecnología de comunicación Bluetooth. La idea de utilizar Bluetooth, es que las personas se puedan comunicar en un entorno cercano y preservando la privacidad de cada una de ellas. Es decir, no sería lógico que tú asistieras a un centro sanitario
y para poder establecer comunicación con la persona que está detrás del mostrador le tuvieras que dar tu correo electrónico o tu número de teléfono para abrir una conversación. Entonces, a través de la tecnología Bluetooth, simplemente mirando los sistemas que están cerca, te puedes conectar directamente a ellos sin ningún tipo de... O sea, preservando la privacidad y establecer comunicación. Por otra parte, tenemos el tema de la accesibilidad universal, que lo que aportamos es que la aplicación se puede configurar para que tenga alto contraste para las personas con diferentes grados de discapacidad visual. Cada una de las pantallas tiene acceso al zoom, o sea, no es que solo funcione la opción de aumentar el tamaño de letra del texto que puedes configurar en el móvil, sino que individualmente cada una de las pantallas de la navegación puedes incrementar o disminuir el tamaño. Y, bueno, por último, el diseño es responsivo, como indican en las políticas de desarrollo de apps. También decir que tenemos un manual de usuario en el que se puede acceder a partir de los ajustes de la aplicación y en él se encuentran las preguntas frecuentes. Como ya más o menos os he contado, os he adelantado, nuestra solución es una aplicación de chat de mensajería instantánea que lo que aporta, en diferencia a otras, es que podemos establecer comunicación en el entorno cercano y es una aplicación accesible para todos. ¿Pasa, Juanma? Ahí estamos. La finalidad de la aplicación es que cualquier persona con algún tipo de discapacidad auditiva o visual o con diferente idioma al de la persona que está detrás de un mostrador de una administración pública o simplemente dos desconocidos que se encuentran en un autobús, me da igual, es indiferente, no dependan del canal de comunicación para poder establecer una conversación normal y habitual en el que se establece día a día en cada uno de los sitios. Vale, las líneas futuras que tenemos son varias. Primero, como se ha desarrollado a través de un trabajo fin de grado, solo lo hemos desarrollado en Android. De momento estamos ampliando para iOS, pero todavía no la tenemos, evidentemente, y pues es una de las vías, ¿no? La otra opción sería desarrollarlo con tecnología Wi-Fi para que haya, por ejemplo, simplemente un emisor en el que escribe la persona y puedan varias personas recibir el texto, que también es un caso que a lo mejor se puede dar si vas a una visita guiada, pues que directamente la persona que lleva la visita hable y los demás reciban cada uno en su idioma el texto. También hemos pensado en que puede ser una viabilidad que esté vinculada con un hardware externo, algún implante coclear o audífono o lo que sea. Y, por último, que la aplicación ampliemos el tema accesibilidad y permita que a las personas con diferentes grados de daltonismo tengan también la capacidad de verla con buena resolución y sin ningún problema. Vale, ahora vamos a poner un vídeo de 2 minutos, que estoy, creo, en el tiempo justo, para que veáis un poco cómo funciona. Sí, bueno, supuestamente iría con audio, estaba audio descrito. Simplemente cuento una historia de una persona sorda que quiere establecer comunicación y no pueden porque el canal de comunicación no es el mismo. Entonces, bueno, ahora mismo en la pantalla se ve las posibles configuraciones del teléfono. La función. Dentro vídeo, eso es. Bueno, no se escucha muy bien. Simplemente está sacando las funcionalidades de transcripción de voz a texto y de texto a voz. A ver si ahora me caigo. Bueno, lo que está haciendo es una persona sorda escribe el texto mediante el teclado
y a la persona ciega, cuando llega a su teléfono, mediante un sintetizador de voz, se transcribe este texto a voz. La aplicación está disponible en diferentes idiomas. No sé si lo escucháis bien. Bueno, cuenta una historia un poco de amor entre dos personas, una persona sorda y una persona ciega. Entonces se van a París y cuando quieren establecer conversación con el taxista tienen el problema también, aparte del idioma, ¿no? Entonces ellos escriben directamente en su idioma o lo dictan, si en el caso de que sea una persona ciega, y al taxista inmediatamente se le traduce a su idioma y si lo tiene activado pues el lector de pantalla pues se lo leería y si no se le vería en texto. Entonces es una forma de comunicarse también con las personas cuando viajas a otro país. Bueno, pues eso es un poco el resumen. Perdona porque no se ha escuchado el audio perfectamente, pero bueno, creo que os habréis enterado. Muchas gracias. Quien no se haya instalado el Blapi y tenga Android ya sabe que lo tiene en la aplicación. Yo ya me lo instalé hace tiempo cuando me lo dijo Belén. Y continuamos con la séptima ponencia de esta mesa. El ponente es Fernando Martín de Pablos, director técnico de Sol Producciones y profesor también de la Universidad Europea. Y su trabajo lleva el título Player for All Live, personalización de los servicios de accesibilidad de retransmisiones en directo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver si aquí se me oye bien y no me acoplo, ¿vale? Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a los organizadores, CESIA, Real Patronato sobre Discapacidad, a Carlos III, el Museo del Ejército y el CERMI, y a todos los técnicos que hacen posible toda esta retransmisión, esta grabación, que como veis, pues tiene su complejidad y hay que estar siempre ahí al pie del cañón. Bueno, pues lo primero, para poner en situación de qué es esto de la personalización de los servicios de accesibilidad en retransmisiones en directo, hay que hacer una pequeña retrospectiva y, como dirían en las series americanas, dirían previously, ¿no? Y en español dirían algo así como en ediciones anteriores de Amadís. Yo estaba contando precisamente en el 2014 mi reproductor accesible, una pena que Miguel Ángel no lo haya incluido dentro de su tabla, a lo mejor lo puedes incluir y decirme cómo estoy en el ranking. Pues este reproductor accesible era parte de la herramienta que yo utilizaba para tomar datos con mi tesis y la verdad es que era al principio una herramienta de toma de datos, pero como vimos que funcionaba tan bien, pues fue cuando decidimos hacer el reproductor web accesible y que fuera utilizable como tal. Ya permitíamos con este reproductor para vídeos bajo demanda el poder personalizar de una forma más individualizada los tres servicios de accesibilidad que indica la Ley General de Comunicación Audiovisual, que son los subtítulos, la audiodescripción y la lengua de signos. Hay un enlace, no voy a pulsar, pero como estas presentaciones estarán disponibles luego para su descarga, pueden jugar y manejar este dispositivo, que es un reproductor web accesible HTML5, que, como he dicho, estaba pensado para hacer más personalizables los vídeos bajo demanda. Estos vídeos bajo demanda podían incluir la accesibilidad en postproducción o podía ser en un evento como este que estamos aquí, en el que se está haciendo la lengua de signos y el subtítulo en directo y posteriormente se incluye dentro del reproductor para hacer accesible o más accesible de alguna forma la reproducción individualizada. Precisamente he cogido una captura del Congreso de CNS de 2015 donde don Francisco Armero de Televisión Española comentaba la dificultad que tiene la lengua de signos a la hora de incorporarse en la televisión de forma generalista por esa naturaleza, vamos a poner las comillas, invasiva que decían y que de qué forma estaban intentando conseguir que este servicio pudiera incluirse de una forma separada. Sabemos que la TDT no permite en un solo canal incluir ese vídeo separado de la lengua de signos y por lo tanto tiene que ser incrustado. Para este sistema que estaban buscando tanto Televisión Española como otros entes europeos de radiodifusión, se está probando un piloto que, bueno, esta tarde supongo que tanto Carlos Alberto como Laura Feito también de Televisión Española y Carlos de la Politécnica hablarán más, que es el HBBTV. Bueno, todo esto es para ponerse en situación porque lo que hicimos fue a principios de año hacer un proyecto piloto en el que se retransmitía en directo
tanto por la TDT un programa, que era lógicamente en directo, y se incluían servicios de accesibilidad en lengua de signos y subtítulos en el canal alternativo que generábamos en streaming en ese sistema que es el HBBTV, que es el que tienen los televisores híbridos. ¿Qué hacíamos? Pues con un programa en directo que eran los desayunos de Televisión Española, en un plató que no era, en nuestro caso no estábamos en Televisión Española, estábamos en el plató que cedió la Fundación Cense, estábamos incluyendo la lengua de signos en directo y estábamos formateando todos los servicios que estábamos capturando, los subtítulos capturábamos ya de los que venían de televisión y capturamos la pantalla principal, por llamarlo así, que era la que se estaba generando en Televisión Española, y hacíamos un formato tal que que es en la lengua de signos en un espacio independiente. Los subtítulos, que si los activamos con el mando a distancia, aparecen sobre la pantalla. En este caso lo que hacíamos era llevarnos al cajetín para tenerlos independizados. Y además la interpretación de lengua de signos lo que estábamos haciendo era incluirla dentro de un formato de croma. Si se fijan en la imagen, estamos viendo detrás que tiene un fondo azul, porque lo que permitimos, que veremos más adelante, es poder limpiar ese fondo para luego jugar con ese fondo como una de las peticiones que creo que comentaba antes Francisco Javier, para las personas con soroceguera, que puedan tener otro fondo distinto que no el habitual para las personas usuarias de la lengua de signos. Bien, pues llegados a este punto, y como teníamos ese reproductor que era accesible pero para vídeos bajo demanda, lo que nos planteamos era en ese momento, bueno, esto estaría bien que funcionara también para vídeos en directo. De hecho, era una de las peticiones que nos habían hecho los usuarios cuando decían, oye, pero esto no está para directo, estas funcionalidades que tengo de poder hacer más grandes, más pequeñas las ventanas, cambiarlas de sitio, activarlas, desactivarlas. Pues no, porque cuando empezamos a desarrollar el reproductor, en el 2012 no estaba la tecnología todavía madura. De hecho, el MPEG DAS estaba apareciendo en esos momentos y no era fácil. Pero sí que es verdad que a finales del 2015 ya podíamos utilizar la programación web, incluyendo un reproductor MPEG DAS a medida, hecho por nosotros, para esa retransmisión, ese contenido que se estaba ya generando para los televisores híbridos, poderlo aprovechar y poderlo reproducir en una pantalla de un ordenador, añadiéndole extras de accesibilidad, que son los que voy a mostrar ahora, extras o personalización, como lo queramos llamar. Lo que voy a mostrar a continuación, después de ver las funcionalidades, es una demo en directo. Entonces, primero comento las funcionalidades y luego vamos a la demo. ¿Qué podemos hacer? Pues igual que en su hermano pequeño, por decirlo así, o su predecesor, podemos activar o desactivar cada una de las ventanas o cuadros que, como están independientes en pantalla, pues no tengo ningún problema en decidir si quiero seguir el evento con lengua de signos, con subtítulos, y quitarlos o ponerlos como queramos. A su vez, podemos hacer más grandes o más pequeñas los diferentes cuadros, que pueden ser en momentos puntuales necesarios hacerlos más grandes. Si estuviéramos viendo una presentación de un evento en directo como este, a lo mejor queremos en un momento dado hacer más grande la ventana donde está incluido el PowerPoint para leer bien lo que se está incluyendo en pantalla, pero al rato hacerlo más pequeño y cambiarlo. Además, este reproductor lo que nos permite es incluirlo en cualquier navegador web y en cualquier página de cliente final, usuario de un evento como este, donde puede incluirlo en modo iframe y además poder ser llamado a pantalla completa para aprovechar todo el espacio. Bien, voy a pasar a hacer el ejemplo, a ver si lo localizo, que lo tengo aquí. Perdón. Ahí estamos. Lo tengo cargado, pero lo que van a ver si lo puedo hacer pantalla completa. Sí. Voy a recargar la página para que vean. Esto es una página web, he abierto el Chrome y lo que pueden ver es que es un HTML. Lo que está incluido en este HTML es el reproductor web, que utiliza tecnología de streaming adaptativo, y entonces he querido que se vea, si saben cómo funciona el streaming adaptativo, lo que estamos haciendo es, en esta retransmisión que hacemos aquí ahora mismo, se están generando varias copias del contenido audiovisual en diferentes calidades para que, dependiendo de la velocidad y del ancho de banda que tenga el usuario, cargue una versión más ligera o menos ligera. Pues entonces lo que vamos a ver ahora es cuando cargue esto, cuando lo recargue, primero vemos el vídeo en pequeño y a continuación lo que hace es, una vez que ha calculado, que esperemos que tengamos ancho de banda suficiente, se pone en pantalla completa y entonces nos permite manejar cada uno de los cuadros independientes, que es lo que voy a hacer. He quitado el audio, o sea que voy a poder hablar encima de lo que voy a ir haciendo para describir lo que voy ejecutando. Bien, ahora está cargando. Supongo que cargará en un momentín una versión más pequeña.
Esto me lo estoy jugando, pero ha cargado directamente la versión grande. No hemos llegado a ver la pequeña, quiere decir que tenemos un ancho de banda más grande del que yo esperaba. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues quiero hacer la lengua de signos más pequeña y la quiero poner a la derecha. O quiero hacer un poquito más pequeña la pantalla principal y ahora mismo, pues ahora cambio así y los subtítulos los voy a desactivar. Desactivo los subtítulos. Pero también podría llevármelo a pantalla completa para tener el fondo negro y aprovechar más. Ahora voy a activar los subtítulos y voy a hacerlos un poquito más pequeños. Bueno, me he pasado. Ahí. Y digo, bueno, pues la lengua de signos ahora un poquito más grande. ¿Qué ocurre? Que lo que pulso en el último momento es lo que se queda por encima, ¿vale? Es un orden, pues lo que yo pulse. Y de esta forma podemos personalizar cómo queremos seguir una visualización de un evento en directo. Y dirán, bueno, pero esto no es directo, esto está grabado. Cierto, esto está grabado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para ver que este reproductor funciona tanto para vídeos bajo demanda como para vídeos en directo. Gracias. Y ¿cuál es la potencia de esto? Es que al reproductor le da igual que sea un vídeo en directo que sea un vídeo bajo demanda. ¿Por qué? Porque el reproductor está insertado en el navegador web y lo que está haciendo es coger esos trocitos de audio y vídeo que se están generando en directo y al reproductor le da igual que eso sea un trocito de audio, un segmento de audio o vídeo que se ha puesto hace 3 segundos o hace 2 días. Por lo tanto, la misma versión ya nos vale y sustituye, digamos, a la versión anterior que teníamos, que era solo para vídeos bajo demanda. Ya para finalizar, ¿cuáles son las funcionalidades que queremos implementar? Bueno, pues queremos implementar y validar por usuarios, que es como hemos hecho también con su predecesor. Pues la primera, que lo he comentado antes, avanzado, ajustar individualmente el fondo y el contraste del cuadro de la lengua de signos, precisamente para este colectivo de personas que pueden tener sordoceguera con restos visuales, pero necesitan ese contraste que sea distinto y ese fondo que sea distinto. Por eso mantenemos el enviar la imagen del intérprete de lengua de signos en croma. Corregir el retardo de los subtítulos y la lengua de signos, que ya lo hacíamos con el anterior, que es este retardo que tenemos cuando se producen los subtítulos y la lengua de signos, poderlo corregir para que sea más sincrónico y de esta forma saber o ver la correspondencia entre quién está hablando y qué es lo que se está escribiendo y que no pasen 10 segundos, nos hayan cambio de plano y ya no sepamos quién es el que está hablando. Por concluir también, el desarrollo lo que queremos es hacerlo multiplataforma y entonces que sirva tanto para móviles, iOS o Android. Habría que ver de qué forma se maneja en una pantalla táctil, pero básicamente sería poder dar 2 o 3 presets con unos tamaños prefijados. Y además, para que pueda ser utilizable en cualquier televisor híbrido, planteamos 2 opciones. Si vamos a cambiar de televisor y tenemos dinero y nos queremos gastar el dinero en un híbrido, pues mantener esta funcionalidad también de agrandar o empequeñecer, quitar y poner los cuadros en el televisor híbrido y, si no, como una solución más económica, este desarrollo, hacerlo con este dispositivo que supongo que conocen, que es el Chromecast, que se enchufa directamente a un HDMI de cualquier televisor y ya nos lo conecta a Internet. Y con esto sería digamos, el desarrollo completo, que sería multiplataforma. Ya no estaríamos solo en Internet, sino que estaríamos pudiendo utilizar en cualquier dispositivo. Pues eso es todo. Si hay algún patrocinador que le sobren 50.000 o 60.000 euros y me lo quiere patrocinar, estos son los datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los ponentes, que os habéis ajustado perfectamente